Abrazo a la distancia. Buenas tardes. Hola, Eleonora. Hola, Paulino. ¿Cómo están? Bueno, bien. claramente acá vemos dos cosas que vos la marcaste muy bien. Lo primero es que se sigue achatando la pirámide, es que se sigue ajustando sobre la base de jubilados y trabajadores del sector público. Esta es claramente la base sobre la cual se sobrecumplieron las metas con el Fondo Monetario. Y la segunda es que trata de hacer un guiño a la cámpora Massa, mientras ha tenido a lo largo de estos últimos 15 días una ostensible hostilidad que, si bien eluden nombrarlo a él, claramente apunta a el acuerdo con el fondo, las consecuencias del acuerdo con el fondo y las perspectivas para adelante, pensando en un año electoral en donde este ajuste es justamente lo que la cámpora no quiere mostrar y le está pidiendo que expanda el gasto. Todo lo que no puede hacer, que se le agrava frente al Fondo Monetario por la pérdida sistemática de reservas que, como bien mencionaste recién antes, Paulino, hoy volvió a vender y está en este sendero en el que no puede salir, al cual se suma una inflación creciente que, como vemos y vamos a ver en los próximos días cuando se anuncie el índice oficial, está muy por lejos de lo que se pretendía que llegara a ser y lo que se había comprometido. Ahora, estaba pensando, mientras hacías tu análisis, Claudio, si en definitiva entonces Sergio Massa lo que está haciendo es rindiendo el examen a Cristina y a la cámpora de cara a las elecciones y una posible candidatura suya, ¿no? Buscando su bendición de alguna manera. Massa no tiene más autonomía que la que le da sobre todo Cristina y la cámpora. De hecho, todo lo que decide Massa a la primera que se le anuncia no es a su jefe directo, que es el presidente, sino primero es a Cristina y después es a Alberto. Y ahora tiene que sumar ese monitoreo que le hace la cámpora, en el cual no solo pone en riesgo una eventual candidatura, lo que pone en riesgo, que es todavía más peligroso y es anterior a una eventual candidatura, es la estabilidad del plan económico o del no plan económico, de este plan de estabilización, recuperación de reservas y baja de la inflación. Todo esto es lo que está en riesgo y es lo que pone en riesgo ya no solo una eventual candidatura, sino el derrotero de este gobierno de cara a las elecciones, y aún más es las perspectivas que pueda tener la propia cámpora y el cristinismo de retener el bastión que necesitan retener, que es el de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, que es donde se juega la madre de las batallas. Dos cosas. Se conoce el martes próximo el dato de inflación. Programación Económica tiene un dato del 5,9. Consultoras privadas dan cuenta entre el 5,7 y el 6,3. Promedio de inflación. Alimentos y bebidas corriendo arriba del 5, pese a todo lo que se ha hecho con precio justo y demás. A propósito, no entraron los colegios privados en 6 provincias, 18 sí, en 6 provincias no se adhirieron. De eso vamos a hablar en un ratito, pero da la impresión que estamos ante el mes bisagra. En el Ministerio de Economía dicen hay que pasar el verano, porque después llegarán los dólares eventualmente, ya el lanzamiento de las candidaturas, todo tomará otro color, habrá expectativas por cierto recambio de gobierno, qué sé yo. Pero quedan 6 semanas claves y hoy el Central perdió, quiero leerlo, 67 millones de dólares. 286 millones de dólares en toda la semana, 433 millones de dólares en lo que va de febrero. Más de 400 palos. Hacía tiempo que esto no ocurría. Es el peor arranque, creo, en términos de reservas desde 2018. Ayúdame. Sí, así es. Pero a esto, Paulino, tenemos que decir que esas 6 semanas son dentro de una visión extremadamente optimista, que, como hemos visto en los últimos informes que ha hecho tanto la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la que más ajustadamente viene siguiendo esto, y los informes meteorológicos que ha dado el INTA en los últimos días, lo que estamos viendo es que esas 6 semanas es de una ilusión fenomenal, porque las perspectivas de que haya liquidación de la cosecha gruesa y de la fina y de la gruesa remanente son, como bien sabe Leonora, una ilusión, porque las perspectivas son mucho peores de las que hasta aquí se habían dicho. Por lo tanto, eso de que se estén planteando esas 6 semanas es un caramelo, una zanahoria para seguir adelante frente a un horizonte extremadamente complejo que se le abre al gobierno
partiendo además de que la promesa de que empezábamos un sendero descendente de la inflación no se está cumpliendo y como bien vos decías, Paulino, tenemos que ver lo que son los precios mayoristas, que son lo que marcan la tendencia y a su vez lo que ocurre con alimentos, que es donde más pega en los sectores más bajos, que son hasta aquí la base núcleo del voto del kirchnerismo. Ahora, ¿ves, Claudio, que es una de las principales hoy preocupaciones que tiene el gobierno puertas adentro? Digo, estos números que nosotros vemos de cómo se van desangrando las reservas en una situación como la que explicabas, muy difícil también para el campo y que van a tener que primero estirar los tiempos y segundo va a ser mucho más magro de lo que creían. ¿Crees que es una de las grandes preocupaciones? Porque he estado hablando con varios empresarios también en estos días que dicen que empiecen a encender de vuelta las alarmas de las trabas a las importaciones. Bueno, a ver, hay dos cosas que está muy claro que están pasando. La primera tiene que ver con este problema que hay con las reservas enorme y agravándose como estamos viendo. Y tanto es así que es buena parte de lo que están conversando los técnicos del Palacio de Hacienda con la misión del fondo en estas horas. Primer punto central y muy grave. Segundo punto es el sistema del financiamiento del Tesoro, que cada vez que llega a un vencimiento y estamos viendo que vamos a tener 4 billones por delante que refinanciar, prenden velas a todos los santos y por eso causó el impacto que causó el comunicado de Cambiemos. Y en tercer lugar, lo que está ocurriendo es que esto que vos decís de las importaciones, si hablas con cualquier empresario que tenga que importar bienes de capital o bienes terminados, está teniendo unos problemas enormes porque no hay SIMI que se apruebe y con un agravante, que hay que decirlo, son muchos los empresarios, y ustedes los deben escuchar, que dicen, además me están pidiendo que deje una parte de lo que yo tengo que poner. Se está hablando del 10 o el 15%, con lo cual agrava mucho la situación. Claro, nadie lo quiere denunciar porque es parte de un sistema en el que si no se le para la producción y si no entra en una situación muy compleja para cualquier industria. Claudio, te retengo un ratito por dos temas políticos, porque el domingo hay una PASO no obligatoria en La Pampa que inicia el capítulo electoral de la Argentina. En la oposición, en Juntos por el Cambio, hay expectativas. Está el candidato Maqueira del PRO, está Berongaray, el candidato del radicalismo, al cual le fueron a levantar la mano ayer Gerardo Morales, Martín Lustó y otros dirigentes de Fuste con peso específico nacional. Pero allí hay una pequeña micro batalla respecto a una provincia en donde la oposición dice tener algunos elementos que le hacen pensar que pueda eventualmente asestarle una victoria a la oposición en desmedro del oficialismo. Fue desde Macri, pasando por Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, a apuntalar al propio candidato Maqueira y después, insisto, los radicales a Berongaray. ¿Esa experiencia es una experiencia posible a nivel nacional de un candidato más pro y un candidato más radical? ¿O crees que la síntesis va a ser muy compleja? A ver, yo primero voy a empezar por un poquito, me voy a correr para atrás y lo primero que voy a decir es, lo primero que vamos a tener es que al cierre de las listas de las elecciones nacionales vamos a tener ya transcurridas casi 2 elecciones provinciales. Es decir, al momento de cierre de lista vamos a tener un panorama bastante acabado de lo que está ocurriendo en el país y la creación, como bien ustedes saben, de un clima político, un clima de opinión pública que va a impactar fuertemente tanto en la definición de esas candidaturas de cara a las PASOs como en la perspectiva que tenga el gobierno y cómo pueda transcurrir con ese humor social el gobierno. Este me parece que es el primer punto clave de lo que estamos viendo, en el que lo que están diciendo todas las provincias, las oficialistas en particular, es queremos despegarnos del gobierno nacional, que no nos arrastre el gobierno nacional con su realidad. Segundo punto, un enorme desafío para Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque la elección de La Pampa, que es un radical versus un pro, tiene atrás de eso varios componentes donde hay muchos que discuten si fue una manera razonable como la resolvieron, y esto también puede traer mucho ruido hacia adentro si no tiene los resultados que espera Juntos por el Cambio favorables en esa provincia.
Por eso es que están todos mirando con mucho interés y yendo a esa provincia que tiene poco peso en términos electorales en todo el país, pero sí tiene mucho impacto en cuanto a lo simbólico que esto pueda representar. Y en tercer lugar, hoy todo indica que el radicalismo empieza a asumir que no está en condiciones de tener una candidatura presidencial ganadora y que lo que está intentando es posicionar en el mejor lugar a sus dirigentes para construir una fórmula en la que sean parte de una fórmula combinada con el PRO. Qué placer, Claudio. Enorme, como siempre. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Ahí estaba el querido Claudio Gracias. Jacqueline allí en la propia redacción. Déjame